Bueno, la línea editorial de Trafón Ediciones tiene un fuerte sello de trabajo territorial. Trabajamos bastante en poder poner en valor, compartir investigaciones, conocimientos, saberes, memorias de los territorios. O sea, eso para nosotros es el corazón de lo que hacemos. Y también, o sea, no solo hacemos la producción, también nos interesa poder trabajar en la mediación de este material para poder, además de sentir cómo llegan los libros y las publicaciones a las comunidades, poder completar el espíritu de lo que estamos haciendo. Porque lo esencial es poder, además de llegar con un libro o en algunos casos diseñamos otro tipo de dispositivos, que lleguen a las personas, a los distintos públicos con los que estamos trabajando. Y felizmente lo hemos podido hacer, eso también nos ha retroalimentado bastante para poder seguir aprendiendo en este oficio. También hemos generado otros vínculos de gente que se acerca a nosotros para hacer colaboraciones y así hemos ido avanzando. El último año generamos bastantes publicaciones. Como les contaba, vamos a lanzar pronto un libro sobre la geología de Chiloé, de unos hermanos geólogos, Melissa y Guido González Ullable. Un libro muy entretenido, con mucho contenido. Bueno, y todas nuestras publicaciones también tienen un fuerte trabajo de diseño e imágenes, ilustraciones, fotografía. Y ese libro está muy interesante para poder comprender el territorio desde una perspectiva no muy conocida. También en la Araucanía, por ejemplo, nos llamaron desde una escuela que habían trabajado con los niños y niñas compilando relatos sobre su territorio y nos invitaron a colaborar en el diseño y la edición. Y bueno, ese también fue un trabajo que fue muy gratificante para nosotros. Y así hemos publicado revistas, también la revista Verde y Belleza, para poner en valor el patrimonio, o sea, lecturas que nos permitan leer el territorio. O sea, no solo estamos abocadas a producir, sino que también compartir producciones de otros espacios. Nos interesa que se compartan los libros, que las bibliotecas se fortalezcan, que los territorios se puedan, o sea, la gente que habita los territorios los pueda conocer, territorios y maritorios, los conozca, los valore, los cuide. O sea, tenemos un trabajo ambiental, de compromiso socioambiental bastante fuerte y sin duda nos queda mucho por avanzar en ese camino. Yo creo que prácticamente desde el principio el trabajo que he estado haciendo con la editorial, con Ediciones Cultrón, es justamente tener un vínculos constantes con distintas partes de la zona sur. No me limito, como les decía, como exclusivamente a la zona de Valdivia o un poquitito hacia el sur, pero sí hacia la zona austral de Chile, no solamente con aquellos escritores como más conocidos, más relevantes para cada una de la zona del sur de Chile, sino también con ciertos productores locales de literatura abocada a temas específicos de su zona específica. Acabo de producir hace como un año atrás 2 libros, uno para Palena, otro para Futaleufú, uno de poesía, otro de narrativa, que son como visiones de un territorio específico generado por gente que vive en esos mismos lugares y que en algunos casos han vivido un poco los procesos de instalación o de colonización, si ustedes quieren, de algunas zonas del sur. En ese mismo contexto está también un libro que ya ha hecho 3 ediciones, incluyendo una en alemán, del Puyuhuapi Curanticujen de Luisa Ludwig, que yo creo que uno de los trabajos, como diríamos, ejemplares en términos de historiografía local, hecha justamente por una mujer que es la descendiente de una de las 4 primeras familias que llegó a establecerse en el lugar que hoy día conocemos como Puyuhuapi. Entonces, en ese sentido, veo mi trabajo de colaboración con los territorios. Necesariamente en este tipo de trabajo hay miradas sobre el territorio, pero no es algo que yo busque específicamente. Pero sí, a mí, en términos personales, justamente, por ejemplo, como ese, me interesa mucho el trabajo con escritores, como diríamos, situados, que están en un lugar, que escriben desde un lugar en principio y que ocasionalmente o muy frecuentemente escriben además sobre el lugar del cual están escribiendo. Creo que ese por ahí va el aporte desde mi, como diríamos, expertizaje o experiencia en la producción del libro. Y en el trabajo editor también, no solo el de producir el libro. Bueno, el trabajo que hemos venido desarrollando
desde Austroboria principalmente tiene que ver con el territorio. Estamos ubicados en una comuna que es el centro de la región de Los Ríos. Desde esa comuna hemos intentado vincularnos principalmente con la cuenca del lago Ranco por un tema de territorio, de cercanía, el poder trabajar con autores de La Unión, de Osorno, de Río Bueno, de Los Lagos. Nos ha permitido también conocer bastante el territorio, acercarnos a las personas, generar el fomento lector en cuanto a trabajo con establecimientos educacionales, con también agrupaciones culturales que operan en el territorio. Es uno de nuestros objetivos, de hecho, el rescate del patrimonio inmaterial principalmente a través del contenido audiovisual como un aporte adicional al tema editorial. El trabajo con la mitología y con los relatos locales es fundamental. Así también nos hemos ido vinculando con la música local, con las artes plásticas también de los sectores en los que trabajamos. Cada vez estamos intentando expandir un poco nuestro trabajo. Nos sentimos de alguna forma, por esto del centralismo, nos sentimos un poco desplazados, pero sentimos además que ese desplazamiento que hemos padecido durante todo este tiempo y que probablemente vamos a continuar padeciendo, más que algo negativo, se transforma en una fortaleza, ¿no? El poder trabajar, el poder resistir desde nuestros territorios, el poder también demostrarle a los demás que desde comunas tan pequeñas como Payaco es posible generar actividades en torno al fomento lector, principalmente que sean de calidad, que sean un aporte a la región. Me quedo un poco con esto de pintar tu aldea, también con el concepto del holárico, que es algo que estamos desarrollando con fuerza, que está entrando en distintos autores que lo están comprendiendo como una manera también de desarrollar su propio arte, no intentando replicar ciertas estéticas que de alguna forma en algún momento se intentaron hacer para llegar a Santiago, para ser internacionales, sino que generar un fuerte arraigo con nuestra localidad. Somos un poco talibanes en el sentido del trabajo que se debe realizar con los territorios y la valoración también que se hace de sus autores y cultores locales. Hay mucha de la producción que en algún momento se entendió y se vio como una producción literaria o editorial desde el territorio, tenía que ver con estos rescates de la memoria, principalmente a través de proyectos que generaban centros culturales, qué sé yo, o que generaban también los adultos mayores a través de ciertos programas estatales, y se generaba un libro que básicamente tenía el sentido o como fin último solamente responder ese fondo que se postulaba, y el libro quedaba ahí y no tenía mucho más desarrollo. Yo creo que esta nueva mirada y esta intención tiene que ver con que de ese mismo trabajo que ya se había realizado, poder continuar desarrollándolo, pero ya con autores que se comiencen a levantar en cada una de las comunas, no teniendo que emigrar a Valdivia en muchos de los casos, o a otras grandes ciudades para mostrar su trabajo. También poder generar esto de los territorios lectores, que se habla mucho en la mesa del fomento de la lectura y el libro, que estos territorios tengan vida realmente y que no sean solamente esta figura que desde la seremía se le pretende dar a los lugares, que haya una cartografía de autores en los distintos territorios, en las distintas comunas, y que uno pueda ir a Panguipulli y que uno pueda ir a Futrono y saber y conocer que ahí hay más autores de los que de alguna forma se conocen a raíz de esta producción que les mencionaba, que tiene que ver precisamente o principalmente con los fondos. Sí, bueno, pensando, el caso de Aldo es aún más extremo porque está situado lejos del centro de la región. Bueno, y Ricardo viene trabajando hace muchos años con autores del territorio. Creo que llevar el oficio editorial con este tipo de apuestas, como más locales,
exige un compromiso y de un riesgo no menor en términos comerciales. Porque de pronto pueden ser temas muy locales que pueden no ser del interés de todo el país o incluso pensando en mercado habla hispana. Entonces, en la medida que uno opta por levantar contenidos locales, con el claro interés de que sean difundidos en la localidad, uno también, o sea, eso lo tiene que tener muy claro y luego ver qué pasa con la repercusión comercial. Puede ser un poco duro que yo me refiera a esto como el ámbito comercial de las editoriales, pero las editoriales son empresas. A pesar de que nosotros tres trabajamos desde la pasión y el corazón y claramente ni uno se está haciendo millonario en este trabajo, pero... Y nunca lo va a hacer. No, pero hay que darle una vuelta. Yo al comienzo cuando armé la editorial lo pensé. Pensé quizás no abocarme a contenidos tan locales, tan específicamente locales, pero en el quehacer me hizo mucho más sentido sí hacerlo y luego ver si es que ya la publicación era de la calidad o de la profundidad capaz de captar el interés de gente de otros lugares, sí o sí iba a tener otro vuelo. Pero creo que es importante, si es que uno está trabajando contenidos locales, como abrazar esa apuesta y hacerlo con todo el arrojo y la pasión necesaria y bueno, y ojalá que este tipo de proyectos se puedan sostener, porque no es tan fácil. El mercado acá, o sea, el público lector, la gente que recibe los libros, también estamos hablando de comunidades que no son muy grandes. No son mercados muy grandes y el costo de los ejemplares de publicar, por lo menos en papel, si uno hace tirajes pequeñitos, es mucho más alto que si uno hace un tiraje gigante de alcance internacional, habla hispana, y muchas editoriales imprimen en China. Bueno, y también el tema de cómo trabajar en el territorio, por lo menos nosotros apostamos lo más posible por imprimir en Chile. Ojalá también acá en la región. Pero eso también implica un montón de limitantes que hay que aceptar y ver cómo uno las puedes compensar con otro aspecto. Yo creo que hay que deslindar varias cosas. Sí, efectivamente, que bueno que planteaste el tema comercial, yo lo tengo absolutamente claro. No se puede vivir de la edición. Así de simple. Y yo no estoy en el mundo editorial porque pretenda en algún minuto vivir enteramente de esto. Yo sé que ahora estoy jubilado, entonces tengo un piso que me permite trabajar tranquilo. Ya antes tenía un trabajo también y yo creo que todos tenemos otros trabajos que nos dan ingresos. Y yo creo que es una locura pensar en que uno podría vivir exclusivamente de esto. Yo creo que no es así. Y más aún si uno asume desafíos como los que tú dices, Isabel. Y yo creo que esos desafíos son los que le dan sentido al trabajo de uno. Yo si no trabajara de esta manera, si no trabajara con los autores del sur, si no desarrollara relaciones personales con la gente a la cual publico, yo no hago esta pega. Yo simplemente no la hago. Y si me dijeran que mira, expándete, transfórmate en una empresa, contrata un par de diseñadores, yo no voy a hacer eso. A mí me interesa hacer los libros. Yo estoy aquí por los libros, por las personas y por los temas que van con estos libros. Yo siento orgullo de trabajar con gente de la zona sur. No me interesa mucho trabajar con gente de la zona norte, a menos que me conversan de que hay en ellos algo que tenga que ver con lo que nosotros hacemos acá también. En términos de los temas, una vez hace años atrás me hicieron una entrevista desde la Universidad del Comahue en Argentina y me preguntaban por la literatura patagónica o la literatura austral. Yo creo que esas cosas no existen. Hay la literatura buena o mala. Y se acabó. Yo no sé cómo puede uno hablar o pretender definir una literatura suraustral. Si tú tomas, por ejemplo, si te pones serio en el asunto, tomas un espectro de unos 5, 6, 7 autores relevante de la zona sur de Chile, díganme qué figura se puede armar con esas 5 escrituras. No se puede. Yo creo que, por otro lado, uno no puede forzar las prácticas. Yo creo que lo único que uno puede hacer es, por un lado, motivar la reflexión, motivar las miradas sobre lo propio cuando uno puede hacer un aporte en términos de motivar miradas,
Y por otra parte, y yo creo que ahí está la función del editor, ayudar a que la versión final, el texto final que se va a imprimir y el libro final sean de la mejor manera posible para tratar de captar de esa manera a la mayor cantidad posible de lectores. Esa creo que es nuestra función.